La pseudociencia del evolucionismo. Bueno, se dieron condiciones muy particulares en el fondo del mar por el cual ese animal no mutó, se mantuvo idéntico. Respuesta: eso es falso. Porque las mutaciones se producen constantemente. Las mutaciones no se desaceleran. Las puedo acelerar con radiación, por ejemplo, con dosis de radiación, etcétera, pero nunca dejan de estar. Las mutaciones permanentemente se dan. No puede ser que un animal permanezca idéntico 150 o 300 millones de años, porque las mutaciones se van acumulando inexorablemente. No hay explicación desde la teoría evolucionista, porque remarco, las mutaciones se producen necesariamente, son un dato esencial de la realidad de los seres vivientes. Hay otra objeción que es obvia, pero hay que decirla. Nunca nadie vio mutar una especie. Por ejemplo, la mosca de la fruta ha sido alterada de todas maneras posibles, todos los mutantes que describí hace un rato, y sin embargo, nunca dejó de ser una mosca de la fruta, nunca cambió de especie. Siempre fue posible cruzar esa mosca de la fruta mutante con una mosca de la fruta común y corriente. Por supuesto que hay variabilidad dentro de las especies, las cuales no deben ser concebidas como una línea, sino como una banda más bien. Así la especie perro incluye variaciones individuales que van desde un chihuahua hasta un gran danés. Yo puedo tener perros desde el tamaño de un chihuahua hasta un gran danés, pero cuidado, yo no puedo tener un perro del tamaño de un elefante, ni puedo tener el perro del tamaño de una hormiga. La especie perro se mueve dentro de una banda y hay una variabilidad de la especie, pero yo no puedo salir de esa banda, no puedo salir de esa especie. Existe lo que podremos llamar microevolución, o sea, el despliegue a lo largo del tiempo de la riqueza contenida potencialmente en la especie. Pero las especies entre sí no se mezclan ni se dan saltos de una especie a otra. Existen los híbridos, o sea, la cruza de individuos de especies morfológicamente cercanas. Si se cruza un caballo con un burro, se obtiene una mula. ¿Cuál es la cría de la mula? No es la mulita. La mula es estéril. Todos los híbridos son estériles, no pueden reproducirse. Inclusive, al cruzar individuos dentro de la misma especie, llega un momento en el que se tocan los límites de la variabilidad. Lo que dije hace un rato, no puedo tener un perro de un tamaño de un elefante. Sí de un caballo, porque hay ponis chiquitos. Entonces ahí como que, diríamos, se acercan, digamos, la parte inferior de la banda del caballo, así morfológicamente con tamaño, a la superior del perro. Pero no puedo moverme más allá de ahí. Rápidamente, después de un cierto número de cruzas, se llega a los límites específicos infranqueables. Por ejemplo, Darwin, en el libro, empieza a hablar de cómo varían los picos de unas aves en las Galápagos que quedaron aislados después de millones de años en unas islas y en otras. Entonces dice, ¿ven cómo va variando? Sí, es la variación propia de la especie. Pero de ahí a decir que cambiamos de especie y que adquirimos, como vamos a ver dentro de un rato, órganos nuevos, hay un salto enorme, que es lo que no se puede explicar. Además, desde hace unos 15 años a esta parte, ha ido ganando posiciones en la genética la así llamada teoría neutralista, que afirma que las mutaciones no son selectivas, o sea que no producen cambios apreciables en las especies, sino que son o neutras o directamente perjudiciales y letales para el individuo y la especie. O sea, que hay mutaciones, pero que el ser viviente es como las va arrinconando, las va neutralizando, y si son realmente se acumulan demasiadas mutaciones que contrarían el funcionamiento de la célula, bueno, eso produce la muerte, o neutrales o perjudiciales, no pasibles de hacer evolucionar al ser viviente. Pero vamos a pasar a una objeción todavía mucho más fuerte, y lo que voy a decir ahora es muy importante también, porque es algo que refuta una cuestión que se nos viene diciendo desde hace unos cuantos años por los medios de comunicación y que es totalmente falsa. Y que basta usar un poquito de sentido común para darse cuenta que es falsa.
Ustedes se acuerdan que hace un rato, cuando empezamos a exponer los fundamentos del evolucionismo, dijimos que los genes contendrían toda la información necesaria para, a partir de una única célula embrionaria original, generar el individuo completo. Pues bien, esto no es verdad. Lo que se sabe positivamente es esto. A cada gen del ADN le corresponde una proteína. ¿Qué significa esto? Que la maquinaria celular, que es una cosa extraordinaria y de una complejidad casi impensable, va leyendo el ADN, reconoce un gen y sintetiza a partir de ese gen una proteína. Lee otro gen, sintetiza otra proteína. Otro gen, otra proteína. Las proteínas son los ladrillos básicos de las células. Las células son básicamente complejísimas combinaciones de miles e incluso decenas de miles de proteínas, que son moléculas orgánicas complejas. Entonces, lo que se sabe positivamente es que a cada gen le corresponde una proteína. Cada gen contiene la información necesaria para que la maquinaria celular sintetice las proteínas constitutivas de las células a partir de moléculas orgánicas más simples o aminoácidos. Y nada más, y nada menos también, si quieren. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el plan, la información para que las proteínas constituyan células, para que las células formen tejidos, para que los tejidos formen órganos, para que los órganos formen aparatos y sistemas, todo interconectado, tanto desde el punto de vista estático como dinámico? Esto es un misterio y la biología actual no sabe dar una respuesta a esto. Repito, el ADN me dice simplemente cómo construye la célula tal proteína, pero cómo se interconectan las proteínas para formar una célula nerviosa y otras para formar una célula muscular y para después juntas formar un órgano y para todos los órganos formar un sistema, eso no se sabe dónde está. En realidad uno sabe dónde está, pero ahora vamos a referirnos dentro de un rato. Lo que sí se sabe es que dicha información no se encuentra en los pocos decenas de miles de genes que constituyen el ADN de los seres vivos. Para que tengan idea, hace aproximadamente 2 años se logró descifrar el genoma humano completo y se comprobó que el hombre tiene en su ADN 30.000 genes. Fue una sorpresa muy grande porque se esperaba que hubiese muchísimos más genes. ¿Saben cuántos genes de diferencia tiene el hombre con respecto al ratón? 300. Nada más que 300 genes de diferencia entre el hombre y el ratón, o sea, el 1% del total. Es decir, que a escala genética, el hombre solo se diferencia en un 1% de un ratón. Esto quiere decir que lo significativo en un ser vivo no se encuentra formalmente en su aspecto genético. Miren, acá debe haber gente que, aunque sea por divulgación, otros que lo sabrán bien, tendrán alguna idea por la informática moderna de teoría de la complejidad. Complejidad. ¿Ustedes se creen que en 30.000 unidades de información se puede codificar la información que hay en un ser viviente completo? Los millones, billones, trillones de unidades de información que tiene un ser viviente completo, eso no puede estar en 30.000 genes. Es un disparate. Incluso los matemáticos, no voy a entrar en esto, pero es toda una rama, hay matemáticos que también destruyen la teoría de evolución porque dicen que es imposible explicar eso en términos de teoría de la complejidad, de cálculo de probabilidades. Absolutamente imposible. Piensen toda la información que hay que determinar para que un ser viviente macroscópico sea como es. Esta deformación de la genética moderna pretende hacernos creer que esa información está a nivel analítico en el ADN. Eso es falso. El ADN, haciendo una comparación muy simplificada, solo me da la información necesaria para producir los ladrillos del edificio.
Otra cosa muy diferente es saber dónde se encuentran los planos de la construcción. La respuesta a esto se encuentra planteando adecuadamente la cuestión desde el punto de vista filosófico. No es la causa material la que da cuenta esencialmente del fenómeno vital, sino la causa formal, el principio vivificante del ser vivo, o sea, el alma, como se lo denomina tradicionalmente, la así llamada forma sustancial. El todo es más que la mera suma de las partes. Un ser viviente, en toda su complejidad, no admite ser explicado en forma puramente analítica, a partir de componentes microscópicos a escala molecular, que no pueden dar cuenta del todo y de la complejísima interacción entre las numerosísimas partes del ser viviente. Es como si a mí ahora me creman y me reducen a 15 kilos de carbón, un balón con hidrógeno, otro con oxígeno. Dicen, esto es el padre Baliña. No. Ese es el resultado de haberme descompuesto. Pero mi realidad es una combinación complejísima de la cual la explicación material no da cuenta de todas esas cosas. Y aquí podemos hacer una crítica a la biología moderna, que la han hecho muchos biólogos, que se ha ocupado demasiado del aspecto puramente microscópico y analítico de los seres vivientes, perdiendo de vista el conjunto, la totalidad, cayendo en un peligroso reduccionismo materialista. La vida es más que una cuestión de forma, es más una cuestión de forma, de conjunto, de completitud, que de pequeñas partes, que en definitiva tienen razón de ser y cooperan con un designio superior a todas ellas. Entonces fíjense una cosa, y usemos el sentido común. Si no se puede explicar cómo a partir de una primera célula se produce un ser viviente completo, aquí y ahora, observándolo aquí y ahora, ¿cómo voy a explicar la aparición de los seres hace 600 millones de años? Si yo no puedo explicar cómo se produce el desarrollo de un ser viviente, menos voy a explicar la aparición de especies nuevas y de habilidades nuevas. Si la genética del desarrollo de un ser vivo con el cual es posible experimentar aquí y ahora es desconocida, ¿cómo vamos a conocer el mecanismo de aparición de las especies, fenómeno que ocurrió en el pasado y con el cual no podemos experimentar? Aparte del hecho, dijimos que todo se basaba en la mutaciones aleatorias del ADN, pero en el ADN no está toda la información